buenas tardes, profesora Marlene y compañeros. Voy a compartir con ustedes el trabajo realizado referente a la exposición sobre procesos de organización de archivos. Mi nombre es Diego Mauricio Peláez y espero que la información que les voy a dar a continuación sea muy útil. El proceso de organización de archivos comprende una serie de tareas que son muy útiles a la hora de gestionar y administrar la documentación de manera correcta. Ahora, debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno de esos es que un archivo posiblemente no sea un archivo solo de documentos físicos, lo que ya hemos conocido a través de la historia como el papel, porque hoy en día se ven mucho los archivos computarizados o electrónicos. Entonces, digamos que las tareas cambiarían respecto a los archivos impresos. Pero vamos a hablar en una norma general sobre los archivos que hemos visto a través de la historia, más conocidos como el papel. Hay unos procesos determinados para la organización de archivos. ¿Cuáles son esos procesos? La clasificación, la ordenación y la descripción. Cada uno de estos procesos tiene unas tareas específicas para que el archivo sea organizado de la manera adecuada, cumpliendo, claro, con unos aspectos normativos que también nos vamos a ver más adelante. Empecemos con el primero, que es la clasificación. La clasificación es aquella tarea en la cual se hace la identificación y agrupación de toda la documentación que llega hacia un área específica de una institución, a una empresa, puede ser, o compañía. ¿Cómo se hace el trabajo de la clasificación? Tomamos todos los documentos que recibimos y empezamos a hacer agrupaciones, ya sea por las tareas específicas de cada uno de esos documentos. Formamos pequeños grupos. Esos pequeños grupos van a conformar un grupo muy grande que es el llamado fondo documental. Ese fondo documental entonces va a estar conformado por todos esos pequeños grupos de documentos. Dentro de la clasificación entonces vamos a dividir esos documentos en series que a la vez van a estar divididas en subseries, y en cada una de esas subseries vamos a encontrar tipologías documentales. Voy a mostrarles un ejemplo muy físico. Por acá tengo yo una carpeta que maneja pues nuestra institución, que manejamos nosotros en el área del Centro de Servicios de Información. En esta carpeta hay contenida correspondencia, pero ¿qué hemos tenido que hacer nosotros? Hemos tenido que coger toda esta correspondencia y agruparla dependiendo a dónde va dirigida esa correspondencia. Entonces, la primera serie que tenemos es esta carpeta llamada correspondencia. Dentro de esta carpeta entonces vamos a encontrar las diferentes dependencias de donde se nos ha dirigido la correspondencia. Cada una de esas va a estar comprendida dentro de lo que llamamos las subseries. Entonces, cada subserie, como lo podemos ver acá, aquí están las subseries. Cada subserie de estas contiene unos documentos, los cuales tienen un uso. Esos documentos tienen un objetivo. Estos documentos son los llamados tipologías documentales. Entonces vemos cómo vamos haciendo un paso a paso y un desglose del archivo como tal. Entonces allí entendemos un poco más el término clasificación. Pero este tema de la organización del archivo no podría ser efectivo si no se tienen en cuenta algunos aspectos, como cuáles. ¿Qué nos ayuda a nosotros a llevar un control sobre los documentos que recibimos y qué nos ayuda a nosotros a tener una organización? Por ejemplo, las tablas de retención documental, los inventarios que realizamos anualmente, o las tablas de valoración documental. Estas herramientas, por llamarlo así, nos ayudan a tener un mayor control y hacen que la organización del archivo se haga de una manera eficaz. Esto entendido como clasificación, la parte que yo acabo de enunciar. Ahora pasemos a la ordenación. Bueno, la ordenación tenemos que tener cuidado porque en la ordenación no podemos confundirla con la clasificación. Ordenar es diferente a clasificar. Ya en la ordenación cogemos todos esos grupos de documentos y les vamos a dar un destino de acuerdo a ciertos aspectos. ¿Como cuáles aspectos pueden ser?
lo podemos ordenar en orden alfabético, en orden numérico, o de acuerdo al objetivo que tenga el documento como tal. Por ejemplo, si yo tengo la misma carpeta, esta misma carpeta que tengo acá, al momento de ordenarla, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí tengo una carpeta de actas. Esta carpeta de actas lo que voy a hacer es poner desde la más antigua y así voy sucesivamente hasta la más actual. Esa sería una manera de ordenar cronológicamente. También podría ser alfabéticamente o podría ser por temática, de acuerdo a lo que yo maneje dentro de la serie documental. Eso como ordenación. Ya para la parte de descripción, la parte de descripción ya nos habla de una tarea un poco más física. Es un proceso de análisis de los documentos. En este proceso podemos ver una representación y una identificación física como tal del documento. ¿A dónde voy con la palabra identificación física del documento? Hay muchas carpetas o folders que se les agrega un rótulo o un número de clasificación. ¿Para qué se hace esa tarea de clasificar los documentos de manera física por un número, por unas letras o por los contenidos que hay dentro del folder, por ejemplo, o dentro del folio? Porque aquí entra también un tema importante que es la foliación. Dentro de la foliación se hace la parte de la descripción física. Es necesario que nosotros hagamos esa descripción física porque eso nos va a permitir acceder a la información de manera mucho más fácil, recuperarla también de una manera mucho más fácil. ¿Para qué queremos hacerlo? ¿Para qué se quiere hacer fácil la recuperación de la información? Porque esto facilita el trabajo con los documentos, no solo a los usuarios, los cuales requieren la información, sino también nosotros como funcionarios dentro de una organización, los cuales administramos de alguna manera la documentación. Facilita para ambos grupos la recuperación y el acceso como tal a la información. Bueno, tenemos que, enlazando estos tres procesos, encontramos un trabajo de organización, podríamos llamarlo de una manera muy completa. Pero resulta que la clasificación y la ordenación se complementan. Se complementan porque ya vimos que a partir de un orden que nosotros le demos a los documentos, los clasificamos, tenemos claro cuál es el destino. ¿Cómo así cuál es el destino? La clasificación significa de dónde provienen esos documentos. Así voy a empezar a organizar. ¿De dónde vienen los documentos? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es la procedencia? Entonces, a partir de allí voy a enlazar con la ordenación una vez ya sé cuál es la procedencia de esos documentos. ¿Listo? Ya la descripción física como tal la hago ya cuando ya tenga esos dos grandes grupos ya configurados. Muy bien. Ahora, hablemos de la normativa. Todo archivo y toda organización, claro está, no es solo tomar los documentos de manera manual y ponerlos dentro de carpetas o acomodarlos en un estante y listo, ya los vamos a tener allí quieticos, ya nosotros sabemos dónde está y puede ser que las personas que visitan nuestra dependencia también. No, no es solo eso, también nos tenemos que regir a una normativa o a unas políticas. Podemos hablarlo de otra manera, regirnos a unas leyes. ¿Qué se quiere lograr con estas leyes? Se quiere lograr primero que haya un estándar en cuanto al mantenimiento, administración y gestión de los archivos. Partamos de la idea que toda organización que contenga documentación tiene que regirse a estas normas o leyes. Pues por acá está la ley 594 del 2000, la cual nos habla de la obligatoriedad de las TRD, que son las tablas de retención documental. Tenemos el acuerdo 002 del 2004 expedido por el Archivo General de la Nación, el cual nos habla de las tablas de valoración documental. Hablamos de las tablas de retención y valoración hace un momento cuando expliqué que eran unos recursos efectivos para que tuviéramos un mejor control sobre todos los documentos que llegan a nuestra dependencia. Tenemos el decreto 2578 del artículo 22, el cual nos habla de la elaboración de las tablas de retención y las tablas de valoración. No es solo tenerlas y no es solo crearlas,
también se debe tener en cuenta cómo se elaboran, cómo se ordenan, cuál es el límite de tiempo que le vamos a dar a esos documentos que van a estar allí dentro de cada una de esas tablas. También el marco normativo nos habla de la ley 594 del 2000, ya lo había dicho. Por medio de esta ley pues establece todos los objetivos esenciales de los archivos en cuanto a la disposición de la documentación, de qué forma se puede recuperar para poder prestar un servicio efectivo, y también hacerlo de una manera histórica en cada una de las instituciones. El decreto 2609 del 2012, el cual unifica el decreto 1080 del 2015. Allí se inicia el proceso de análisis y diseño de los instrumentos archivísticos. En el año 2015 pues se fijan ya esos estándares mínimos para la gestión de los documentos y la administración de archivos. Este ejercicio como tal, ¿qué nos deja? Muchas veces estamos, puede ser que algunos de nosotros ya estemos directamente relacionados con los archivos, algunos estemos empezando a relacionarnos con los archivos y tenemos que tener claro cómo se hace la organización de un archivo. Tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos normativos que regulan todas las leyes y cada una de las tareas. Recordemos que clasificar, ordenar y describir cada uno de estos procesos tiene unas tareas muy específicas. Como yo lo ejemplifiqué para cada uno en clasificación, ordenación y descripción, no es solo cuando tenemos folios, cuando tenemos carpetas, cuando tenemos folders. Recordemos que también hay archivos que no son físicos, sino que son computarizados. Igual, podríamos aplicar la misma estructura. Recordemos que las normas hacen que nuestro archivo ya esté determinado para que se ajuste a toda la normativa que allí vemos. Toda la información que yo acabo de mostrarles fue tomada del Archivo General de la Nación, en su mayor parte, fue tomada de allí. También tengo alguna información tomada de las bases de datos de la universidad y otras fuentes en internet, fuentes educativas. Les agradezco mucho por la atención y espero que esta información sea muy útil. Tengan en cuenta que estas son herramientas las cuales nos ayudan a nosotros a empezar en este tramo de carrera en la que estamos, donde estamos conociendo todo lo relacionado con archivos, y este es un ejercicio muy útil y muy práctico para que tengamos claro a partir de dónde arranca la organización de un archivo y a partir de dónde vamos a empezar a aplicar cada uno de los procesos que yo acabo de mostrar. Espero que entonces tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos y ya empecemos a trabajar como tal. Si estamos trabajando en archivos, si no lo estamos haciendo, igual estamos relacionados con el proceso. La gente de biblioteca o la gente de archivo, nosotros tenemos una relación y se trata de que nosotros interrelacionemos nuestros objetivos y nuestras metas y podamos tener y contar con estas herramientas para poder llegar a donde queremos llegar. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de día.